¿Qué bola hacer, mi gente linda? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén teniendo un hermoso fin de semana por acá. Todo lo más bien, excepto que hay un poco de frío. Ya está empezando a nevar, empiezan a bajar las temperaturas y Canadá se empieza a poner frío. Pero vamos a tener un video súper interesante. El día de hoy les voy a contar cómo fue nuestro proceso de residencia. ¿Qué hicimos desde que llegamos a Canadá? ¿Cómo hicimos para encontrar trabajo lo antes posible? ¿Dónde buscamos trabajo? ¿Qué tipos de trabajo podemos encontrar? Una vez que ya teníamos trabajo a los 6 meses, cómo aplicamos a la nominación provincial en Manitoba y posteriormente, una vez que tuvimos la nominación, cómo hicimos la aplicación a la residencia permanente federal, la aplicación federal para la residencia permanente. Todo eso les vamos a estar contando en este video, como se los prometí en el video anterior, que se los voy a dejar por acá, que fue nuestro proceso migratorio a Canadá. Y como lo prometido es deuda, aquí vamos. Bueno, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué fue lo primero que hicimos cuando llegamos a Canadá con el objetivo de lograr rápido la residencia permanente? Lo primero, buscar un trabajo. Para buscar un trabajo, antes de empezar a buscar trabajo, primero debes preparar tu currículum vitae, ¿ya? Tu hoja de vida o resume, como se llama acá en inglés. Entonces, hay una diferencia grande entre el currículum vitae acá en Canadá y como nosotros habitualmente lo hacemos en Latinoamérica. Ya normalmente en Latinoamérica hacemos un currículum bien grande, mientras más extenso mejor, porque eso quiere decir que tenemos más experiencia, que tenemos más habilidades, que tenemos más conocimiento, y tratamos de impresionar en Latinoamérica poniendo todo en nuestro currículum vitae. Y el caso es que no es así, no es un portafolio, es un resumen de tu hoja de vida. Básicamente, una introducción de qué eres, a qué te dedicas, en qué tienes experiencia, luego pones cuántos años de experiencia también, luego pones un poquito más detallado experiencia en dónde has trabajado y qué rol has desempeñado, durante qué periodo de tiempo, tus principales responsabilidades, pero algo bien pequeño. Luego, tu educación, tus habilidades, tus skills, en qué tienes conocimientos, y eso es todo. Cuanto más corto tu resumen, mejor. ¿En qué sentido corto? Que debe ser principalmente una sola hoja. No deben ser 2 hojas, 3 hojas, porque no van a mirar tu currículum. ¿Ya? Si lo logras hacer en una sola hoja, perfecto. ¿Yo qué hice? A veces es un poco complicado que todo quepa en una sola hoja, pero me guié básicamente por algunas plantillas que hay para hacer currículum vitae en internet y es muy sencillo. Solo sigues el formato, escoges un formato que te gusta, sigues el formato de esa plantilla y listo, llenas tu resumen. Lo puedes tener online o incluso lo puedes descargar en PDF. Y con eso empiezas a aplicar a todos los trabajos que tú entiendas que sirven para ti. Vamos a irnos rapidito a la plantilla que yo utilicé. Les voy a mostrar cuál yo utilicé, cuál sigo utilizando hasta el día de hoy y cómo funciona, para que tengan una idea de cómo se puede construir fácilmente un currículum vitae que funcione acá en Canadá. Aquí rapidito les voy a mostrar la página que yo uso para hacer mi currículum vitae. Se llama resume.io y como pueden ver tiene un montón de plantillas que tú puedes utilizar para hacer tu template. Acuérdense que para hacer el currículum vitae en Canadá se sugiere no poner foto y de tu información personal solo una breve descripción de en qué tienes experiencia, cuántos años de experiencia tienes y información de contacto, tu email y tu número de teléfono. Más nada. El resto es información
de tu experiencia laboral. Por ejemplo, tengo puesto los últimos 5 trabajos que he trabajado, o creo que son los 5 que he trabajado en toda mi vida. La educación, el título que tengo, o puede ser una especialidad o una tecnología, algo. Aquí tengo puesto algunas certificaciones o diplomas, y en esta columna de la derecha, que está en azul, mayormente es la información de contacto, algunos links a mis páginas de mi portafolio de proyecto, skills, son habilidades que tú tienes, herramientas que tú domines, etc. Y así es como luce. Y como pueden ver en esta página, tienes un montón de plantillas que incluso puedes cambiar y cambia el formato. Puedes utilizar la que más te guste. Por ejemplo, esta también está buena. Bueno, como les iba diciendo, hay muchas personas que dicen, bueno, yo antes de llegar a Canadá, pues voy a empezar a aplicar para ir ahorrando tiempo. A lo mejor se tardan 2 o 3 semanas en revisar mi perfil antes de citarme para una entrevista o antes de llamarme, y puedo ir aplicando desde mi país antes de llegar a Canadá. Y sí, es muy válido. Ahí el único problema es que si revisan tu aplicación antes de que tú llegues a Canadá y te contactan para una cita y no estás en Canadá, puede que tengas algún tipo de problema si ellos desconfían de que, bueno, aplicaste pero no estás aquí. Entonces ellos están apurados en contratar y a lo mejor no quieren esperar hasta que tú vengas. ¿Ya? Todo eso puede jugarte en contra. Lo otro importante es que cuando tú aplicas, debes dejar tus datos de contacto. Y casi siempre la primera entrevista es vía telefónica. O sea que debes dejar un teléfono donde ellos te puedan llamar y tener la primera entrevista. Entonces muchas veces si tú no estás aún en Canadá, posiblemente no tengas un número de teléfono de Canadá. Entonces si dejas un número de teléfono de tu país, es muy probable que ellos piensen que tú no estás en Canadá, que tú no tienes permiso de trabajo en Canadá, o que por alguna razón estás aplicando a un trabajo desde fuera de Canadá. Y si a ellos les interesa principalmente contratar personas acá en Canadá, o el trabajo necesariamente requiere que estés acá en Canadá, posiblemente no pases el primer filtro y nunca te llamen. ¿Ya? Entonces, desperdicias una oportunidad tratando de agilizar las cosas, desperdicias una oportunidad porque no estás acá y no te van a llamar. Entonces yo preferí evitar eso, y una vez que estuve acá en Canadá, que adquirí una línea telefónica de Canadá, que eso lo puedes hacer el primer día desde que llegas, entonces ahí empecé a aplicar a los trabajos y en mi currículum vitae incluí mi número de teléfono de acá de Canadá. Y de hecho fue así. Todas las entrevistas, las primeras entrevistas que tuve, fueron vía telefónica, donde ellos hablan contigo. La primera percepción que se llevan es si pueden comunicar contigo en inglés, porque ellos saben que eres extranjero desde que leen tu currículum vitae. Entonces, básicamente ellos buscan varias cosas en la primera entrevista. Poder comunicar contigo, poder ver cómo te expresas, entender quién eres, de dónde vienes en sentido de qué experiencia tienes, ¿no? A ellos no les interesa de qué país vienes, ni de dónde eres, nada de eso. Básicamente, un poco le comentas qué experiencia tienes, ellos indagan en conocer un poquito de tu experiencia y te explican a ti en qué consiste la posición a la que estás aplicando. Eso básicamente es la primera entrevista, que es vía telefónica. Si a ellos les interesó que tu perfil machea con la posición que tienen ellos abierta, entonces te confirman que vas a pasar a una siguiente entrevista, que bueno, ya puede ser, dependiendo de la rama o de la posición, puede ser una entrevista virtual con cámara, donde te veas con el jefe o el supervisor o la persona que va a estar a cargo de ti, o alguien más del Departamento de Recursos Humanos que lleve el proceso de selección, o incluso puede ser una entrevista más técnica relacionada con tu especialidad. Bueno, les voy a dejar 2 páginas que yo considero que son las más importantes para buscar trabajo online. Una es Indeed.com y la otra es LinkedIn, la red social. ¿Ya? Ahí debes ir a la sección de trabajos en LinkedIn y buscar todos los trabajos que existan para la provincia de Winnipeg o para Manitoba, dependiendo de dónde quieres buscar trabajo. Casi todas las empresas publican los trabajos ahí o en Indeed.com. Indeed.com es la mayor red de empleo del mundo y es una de las más usadas también acá en Canadá. Además de estas 2 páginas que te acabo de mencionar, Indeed.com
y LinkedIn, hay otras opciones donde puedes buscar empleo, pero ya no son online, ¿ya? Por ejemplo, si caminas por la ciudad, vas a encontrar muchísimos locales. Dependiendo de tu experiencia, tu profesión y a qué te dedicas, puedes encontrar trabajos como para trabajar en tiendas, para trabajar en restaurantes, para trabajar en locales, atendiendo personal o en almacenes. Puedes buscar trabajo en FedEx, puedes buscar trabajo en una empresa de alimentos, puedes buscar trabajo en Walmart o en grandes centros comerciales. Y para todos estos locales, básicamente funciona en persona. Tienes que caminar, vas a ver en estos locales carteles que dice estamos contratando, te acercas, preguntas cómo puedes aplicar y listo. Ahora, incluso si lo haces online y tienes alguna entrevista o si lo haces en persona, debes dominar al menos un poquito el inglés, que te puedas comunicar al menos. Por eso es que yo insistía tanto en el video anterior que uno de los dos principales requisitos para venir a Canadá es dominar un poco el inglés, porque toda la comunicación va a ser en inglés, y el segundo, cuando vienes por vía de estudios, el dinero que te exige la universidad y la aprobación o aceptación de la universidad. Esos son los tres requisitos fundamentales cuando vienes por vía de estudio. Pero una vez que ya estás acá, para buscar trabajo, sigue siendo el inglés un factor determinante, porque mientras mejor sea tu dominio del inglés, más fácil te va a ser conversar con el empleador, convencer al empleador y demostrarle en qué tienes experiencia y por qué eres la mejor opción que él tiene para un puesto determinado. ¿Ya? Es sencillo, es como en español. Si tú eres capaz de comunicar muy bien, de expresarte, de demostrar por qué tú eres la mejor opción para ese puesto, si eso lo logras hacer en inglés, pues es una ventaja muy grande para cualquier puesto de trabajo. En mi caso, como les decía, llegamos el 18 de mayo a Winnipeg. Estuve todo el mes, todo lo que quedaba de mayo, los 12 días que quedaban de mayo o 13, aplicando. No recibí ninguna llamada, me empecé a desesperar. Seguí aplicando los primeros días de junio y creo que como a partir del 10 de junio, casi 20 días después, ahí me empezaron a llamar todas las aplicaciones que había hecho durante el mes de mayo y los primeros días de junio. No sé por qué, no tengo la respuesta. Creo que ellos se toman su tiempo. Acá en Canadá las cosas son un poco más despacio, no es tanto el apuro y el corre-corre que tenemos nosotros en Latinoamérica, que aplicas a una entrevista hoy, te llaman mañana, vas pasado mañana a hacer la entrevista y al siguiente día te dicen si estás contratado o no estás contratado. Aquí toma un poco más de tiempo, ellos se aseguran de que la persona que van a contratar es la persona que ellos necesitan. Entonces todo es un poco más despacio. Aquí hay que tener mucha paciencia para los procesos migratorios e incluso mucha paciencia cuando aplicas a un trabajo en lo que te dan respuesta pueden tomarse algunas semanas. Entonces, como les decía, más de 20 días, pero ahí empezaron a llamarme. Ya yo me estaba desesperando un poco y decía, bueno, yo estaba buscando trabajo en mi profesión como ingeniero de software y ya me estaba un poquito desesperando y dije, bueno, si pasa un mes y medio y todavía no consigo nada, voy a empezar a buscar en otras áreas, que voy a ir directo a los establecimientos a ver si necesitan a alguien en un restaurante o si necesitan de cajero o si necesitan en cualquier otra actividad que yo no tengo mucha experiencia, pero puedo aprender y puedo hacerla. Afortunadamente, no tuve que ir a buscar trabajo en otras industrias o en otro sector que yo no tenía experiencia, porque pasaron unos 20 días y comenzaron a llamarme de diferentes empresas que yo había aplicado para tener entrevistas. Hice algunas entrevistas y empecé a trabajar. Ya tenía la contratación en junio, un mes después o un mes y medio después de que llegué a Canadá. Ya me habían hecho las entrevistas en una empresa específica, pasé 3 filtros de entrevista y ya me habían contratado. Pero empezaba a trabajar en julio. Entonces, básicamente estuve desde el 18 de mayo hasta julio en Canadá sin trabajar, o sea, sin generar ingresos, y a partir de julio fue que ya empecé a trabajar. Pero no se desanimen, pónganle fuerza, que se puede conseguir cualquier tipo de trabajo. Solo tienes que proponértelo, ir a los lugares, aplicar, y hay mucha demanda y mucha necesidad por emplear personas.
Bueno, nada, ¿qué pasa una vez que empiezas a trabajar? Listo, comienzas a trabajar, ahora te toca esperar 6 meses que estés trabajando para entonces aplicar a la nominación provincial. ¿En qué consiste la nominación provincial? Es un programa de la provincia de Manitoba donde una vez que tú tienes trabajo por 6 meses, tienes que presentar los roles de pago, un certificado laboral y algunos otros documentos que te avalan como que resides acá en la provincia de Manitoba temporalmente, y haces un proceso de nominación provincial donde ellos escogen perfiles. Cada 15 días hacen un sorteo donde escogen perfiles que cumplen ciertos requisitos, que no son muy complejos los requisitos, es simplemente, es como un listado donde adquieres puntos por diferentes cosas, por tu rango de edad, si tienes hijos, en qué sector o industria trabajas, si es uno de los sectores priorizados en Canadá, o si es un trabajo menos priorizado, pero en fin, todos los trabajos son priorizados y todos los trabajos dan X cantidad de puntos. Tu nivel de inglés te piden, en dependencia del perfil o el trabajo que tú tienes, cuál es el nivel de inglés que necesitas tener. Tienes que hacer un examen de inglés que se llama CELPIC. Ese CELPIC es un examen que ya no se hace online, ahora tienes que ir a un lugar, te sientan en una computadora y ahí te haces el examen, todo automatizado online, no tienes que hablar con nadie, tienes que hacer prueba de escritura, de lectura, de comprensión y de listening, donde tienes que escuchar. Entonces, esas 4 habilidades te dan una puntuación y al final del examen, ese certificado lo tienes que presentar para tu nominación provincial. Y dependiendo de cuál era el puesto, como dije anteriormente, tienes que cumplir con cierto nivel en el examen de inglés. Pero no es nada complicado, no exigen demasiado nivel en la mayoría de los puestos de trabajo, entonces es algo que muchas personas pasan sin problema ninguno, no es nada complicado. Una vez que aplicas a la nominación provincial, nada, sigues trabajando. A mí me tardó en que me dieran la respuesta de la nominación provincial 5 meses. Normalmente dicen que el máximo de tiempo que debe demorar es hasta 6 meses. Esto fue, ya les digo, en el 2021, todavía estábamos en pandemia, era mucho más complicado. Ahora creo que los procesos son muchísimo más ágiles y es posible que la nominación provincial les avisen en 2-3 meses. ¿Qué pasa cuando te avisan que has sido elegido para la nominación provincial, que has aprobado la nominación provincial? Nada, te envían una carta donde te dicen que usted ha sido seleccionado por el programa de Manitoba de la nominación provincial y que ya puede empezar sus trámites para aplicar a la residencia permanente. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? ¡Wow! Que te pones contento, gritas de alegría. Ya tienes la nominación provincial, ya estás a la mitad del camino. Ahora tienes que preparar la documentación para aplicar a la residencia permanente. A este punto, ya debes haber estado trabajando 6 meses y si la nominación provincial hasta que te avisaran se te demoró, por ejemplo, en mi caso, 5 meses, ya debes estar casi al año de estar acá en Canadá. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en mi caso, mi permiso de trabajo ya estaba casi a punto de vencerse, porque normalmente mi esposa vino a trabajar un año, a ella le dan un permiso de estudio por un año, a mí un permiso de trabajo por un año. Mi permiso de trabajo se vencía, siempre te dan 1 o 2 meses más del año para que tengas un tiempito adicional para que puedas extender tus permisos. Pero aquí es donde viene el detalle y un tip importante que yo les doy. ¿Qué pasa? La persona que viene a estudiar al año y 2 meses, pongámosle que le dan adicional, tiene su permiso de estudio. Ella termina de estudiar al año y con una carta que recibe de la universidad le autorizan a que haga la extensión del permiso, una extensión a un permiso de trabajo posterior al permiso de estudio. Eso se llama Postgraduate Work Permit, ¿ya? Que significa, básicamente es, terminas de estudiar y tienes derecho a un año adicional de permiso de trabajo. La universidad te emite una carta que con esa carta se solicita el permiso
la universidad te emite una carta como que terminaste tus estudios y con esa carta aplicas a una extensión de permiso de trabajo posterior a tu permiso de estudio. Eso lo hace la persona que estudia. Pero el que vino a trabajar, como la aplicante principal es la persona que vino a estudiar, usted como trabajador depende de la estudiante. Entonces, muy curioso, porque ahí es donde empieza el corre-corre y el rejuego con los tiempos. En mi caso, en el 2021, para yo poder extender mi permiso de trabajo, era como funcionaba antes, debería mi esposa, terminado de estudiar, obtener su Postgraduate Work Permit, que es el permiso de trabajo posterior al estudio. Una vez que tenía eso, con ese documento es que puede empezar a trabajar full time, a tiempo completo, porque durante el estudio podía trabajar media jornada, pero ahora es que ya puede trabajar tiempo completo. Entonces, donde ella empieza a buscar trabajo, una vez que ella consiga trabajo y tenga 3 roles de pago de su trabajo, con esos 3 roles de pago yo tengo que presentar mi aplicación para extender mi permiso de trabajo. Entonces, yo les contaba que el permiso de trabajo era por un año, me dieron 2 meses más, yo llegué en mayo, me dieron hasta julio, pero si en esos 2 meses todavía mi esposa no ha encontrado trabajo y no ha tenido 3 roles de pago, aquí los pagos son cada 2 semanas. Entonces, 3 roles de pago cada 2 semanas es un mes y medio. ¿Ya? Entonces yo les decía que mi permiso de trabajo estaba vigente unos 2 meses después que ella terminara de estudiar. Entonces el tiempo está súper apretado, porque es un mes y medio donde ella tiene los 3 roles de pago, pero eso es si encontró trabajo recién terminó de estudiar. Puede pasar que recién termine de estudiar, recibe su permiso de trabajo, que eso sí es rápido, el permiso de trabajo lo recibes rápido, o incluso cuando recibes la carta de que ya terminaste los estudios, ya puedes aplicar a trabajo porque ya estás en el proceso de obtener tu permiso de trabajo. Entonces las empresas conocen cómo funciona y desde que ya tú tienes la autorización de la carta de la universidad, ya ellos te pueden emplear sin problema ninguno. Pero el tiempo está en que cuánto se puede tardar la persona que estudia en encontrar trabajo para luego tener los 3 roles de pago, para que después tú puedas extender tu permiso de trabajo en tiempo, porque si no, te quedas sin trabajar. Si no tienes permiso de trabajo válido, la empresa te puede decir, mira, hasta que arregles tus papeles y tengas el permiso de trabajo, tienes que quedarte sin trabajar. No es que ellos te van a despedir, pero no vas a cobrar. Te quedas ahí sin trabajar, cuando regularices tus papeles, nos contactas y volvemos a reajustar tu puesto de trabajo y sigues trabajando. Pero uno recién llegado a Canadá no quiere quedarse sin trabajo, quiere seguir trabajando continuamente porque representa económicamente. Entonces ahí es donde empieza el rejuego. En el 2021 a mi esposa le pedían que tenía que encontrar un trabajo en un NOC 0A o B. ¿Qué significa NOC 0A o B? Para no entrar en mucho detalle, es como una categoría de trabajo. Aquí los trabajos se agrupan en diferentes categorías dependiendo de la industria, de la posición, del cargo, etcétera, etcétera. Y los NOC 0A o B son puestos de trabajo profesionales, y ella debería encontrar un puesto de trabajo que cayera en esas 3 categorías. Si encontraba otro que fuera de otra categoría, como de hecho fue el caso, no me servía a mí para yo extender mi permiso de trabajo. Entonces ahí otra vez entra un balance en que o se apura y consigue lo primero que necesite, el primer trabajo que aparezca para económicamente estar más cómodos y estar mejor, o se espera hasta que consiga un trabajo en un NOC 0A o B. Por suerte eso ya no funciona así, ya lo quitaron, ya no importa en qué NOC o en qué categoría encuentres el trabajo, siempre que encuentres un trabajo por un año mínimo y que te paguen 40 horas a la semana, eso es considerado tiempo completo y ya te sirve para que tú extiendas tu permiso de trabajo. Pero en aquel entonces no funcionó así, entonces mi esposa estaba en la disyuntiva de o consigue el primer trabajo que encuentre o busca uno en NOC 0A o B y esperar a ver cuánto tiempo pasa hasta que lo encuentre. Entonces ahí fue donde lo que nos funcionó a nosotros, puede que te funcione a ti también. Mi esposa consiguió el primer trabajo que le llegó, que no era en un NOC 0A o B, pero era un trabajo que a ella le gustó, le parecía bueno, le pagaban bastante bien y
tomó este trabajo. Yo, por otro lado, ¿qué tuve que hacer? Como ya ese trabajo a mí no me servía para extender mi permiso de trabajo, lo que hice fue en la empresa actual donde yo estaba, hablé con ellos para que ellos me patrocinaran, ¿ya? Porque yo tenía, cuando estás trabajando tienes esas dos opciones, o sigues dependiendo del aplicante principal, que es el estudiante, o hablas con tu empleador y le dices, mira, mi permiso de trabajo está por vencerse, yo tengo un permiso abierto de trabajo, puedo trabajar para cualquier empresa, pero ya está por vencerse. Yo quiero seguir trabajando con ustedes, lo que quiero es que ustedes me hagan un patrocinio donde yo quiero, en vez de ahora tener un permiso de trabajo abierto, quiero tener un permiso de trabajo cerrado para trabajar solo con ustedes, con un contrato que ustedes me van a hacer por un tiempo específico. ¿Ya? Entonces mi empresa se dedica muchas veces a contratar personal en el extranjero y estaban preparados para hacer este tipo de figura que tienen que emitir un documento donde se llama un LMIA, donde ellos me pueden contratar a mí, hacerme este patrocinio y darme un contrato de trabajo por X cantidad de tiempo. En mi caso fueron por 3 años, que excelente, me servía perfectamente, porque yo digo, antes de los 3 años ya voy a tener la residencia permanente. Entonces, si me están dando un contrato de trabajo por 3 años, yo tengo un gap de tiempo bastante amplio para lograr mi residencia permanente. Entonces me hicieron un contrato de trabajo por 3 años y con ese contrato de trabajo yo pude extender mi permiso de trabajo por 3 años, lo que, a diferencia de que ahora es un permiso cerrado, solo puedo trabajar con esa empresa. No puedo con ese permiso de trabajo ir a buscar trabajo en ningún otro lugar. Pero por 3 años yo espero antes tener la residencia permanente y me sirve igual. Entonces con eso pude extender mi permiso de trabajo. Eso es un tip que les doy por si los tiempos del estudiante y el Postgraduate Work Permit se tarda, no demora, o se demora en conseguir trabajo, puede ser un buen punto tú por tu cuenta como trabajador aplicar con tu empleador a una extensión de tu permiso de trabajo por un permiso cerrado de trabajo. Ténganlo en cuenta porque a veces los tiempos nos dan y nos quedamos sin trabajo o nos quedamos esperando que la persona que está estudiando termine, se gradúe, encuentre trabajo, tenga 3 roles de pago, para después entonces nosotros extender nuestro permiso de trabajo y a lo mejor en ese lapso de tiempo ya nos quedamos sin permiso de trabajo vigente y no podemos seguir trabajando. Entonces ténganlo en cuenta, esas son dos vías. Seguir dependiendo del estudiante si todo sale rápido o con tu empleador hacer un LMIA y que el empleador te patrocine para que tengas un permiso de trabajo cerrado. Es cierto que es una desventaja porque es cerrado, solo puedes trabajar con él, pero te ayuda a extender tu permiso de trabajo para en ese lapso de tiempo poder continuar con tu proceso migratorio y con tu proceso de obtener la residencia permanente. Ahora sí, la parte final del proceso, ya te nominaron, supongamos que ya recibiste la confirmación de la nominación a los 6 meses, ya llevas un año en Canadá, preparar los documentos para aplicar a la residencia permanente. ¿Qué es importante para la residencia permanente? Recibir la carta de la nominación provincial, tener los pasaportes, tener tus permisos de trabajo vigentes, ahí te empiezan a pedir ahora estados de cuenta, te empiezan a pedir roles de pago de nuevo, te empiezan a pedir el certificado laboral otra vez, llenar un montón de formularios, todos están en línea, les voy a dejar los enlaces de dónde encontrar la aplicación tanto para la nominación provincial como para la residencia permanente. ¿Qué otro tema puede ser complicado? Ya para la residencia permanente te piden el mismo, en algunos casos, dependiendo del puesto, te piden el mismo certificado del CELPIC, del idioma inglés que hiciste para la nominación. Te lo piden igual para la residencia permanente, pero no tienes que volver a hacerlo porque ya lo tienes. Sacando la cuenta de nuevo, empecé a trabajar en julio 26 del 2021. Los 6 meses fueron en febrero 26 del 2022. Ahí aplicamos a la nominación provincial. La nominación provincial se nos demoró 5 meses. Eso fue febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En julio del 2022 recibimos la confirmación, preparamos los papeles para la aplicación a la residencia permanente. Creo que aplicamos en septiembre, porque hasta conseguir algunos documentos hay que traducir todos los documentos. Hay un montón de documentos que tú tienes como acta de nacimiento, títulos universitarios,
Antecedentes penales es otro tema importante que te piden para la residencia y la nominación. Todo eso hay que traducirlo. Toma un tiempo de traducirlo por una traductora certificada. Te lo envían y las copias y las traducciones y los originales deben ser utilizados para la aplicación. Entonces creo que nosotros aplicamos en septiembre. A las 2 meses después, en septiembre, a la residencia permanente. Recibimos la residencia permanente. La aplicación tiene el proceso se divide en dos. Haces tu aplicación, tarda un tiempo en que recibes un número de file, que ese número de file lo que significa es que tu proceso ya lo empezaron a revisar. Cuando ya recibes el número de file es como que recibieron tu carpeta, ya la chequearon y ingresaron en el sistema y te asignaron un número de file. Con ese número de file ya significa que tu proceso está en la mitad. Nosotros recibimos el número de file en noviembre, habíamos aplicado en septiembre, 2 meses después lo recibimos, que eso fue súper rápido y nos asombró porque muchas otras personas le estaba tardando en llegar el número de file 7, 8, 9, 10 meses. Esto todavía con los atrasos producto de la pandemia. Pero parece que ya se fue agilizando. Noviembre, 2 meses después, recibimos el número de file. Hay otro tema importante que hay que poner en la residencia, es que cuando ya recibes el número de file, te dicen ahora debes subir a una plataforma las fotos. Es unas fotos digitales que te tienes que tomar. Ojo, no pueden ser cualquier fotos digitales. Hay unas medidas exactas y debes tomártelas acá en Canadá. Porque tú las subes digitalmente y posiblemente no te las pidan, pero en algunos casos te piden las fotos físicas y la foto física por atrás dice dónde te tomaste la foto, quién fue la empresa que se dedica a tomar la foto con las medidas específicas, dice tu nombre y dice la fecha en que te la tomaste. Entonces es recomendable no traer fotos de otro lugar que te las hayas tomado antes, sino que te hagas fotos nuevas aquí para la aplicación a la residencia. Entonces, de noviembre me mandan a subir las fotos, yo subo las fotos rapidísimo porque ya las tenía ya. Y en enero del 2023 pasa fin de año. Yo digo, bueno, fin de año aquí esto se va para largo porque siempre fin de año, enero, febrero, ¿cuándo empezarán a trabajar? No sé, siempre se toman un descanso, pero en enero, a mediados de enero, nos confirman que ya habíamos sido aprobados para la residencia permanente. Yes! Yeah! Oh, better luck next time, buddy. Woo! Entonces, básicamente, la residencia permanente solamente nos tomó de septiembre que aplicamos, noviembre nos confirman el número de file, a enero. Octubre, noviembre, diciembre, enero. 4 meses la residencia permanente. A muchas personas le ha tomado más de un año recibir el número de file en 8 meses, 7, 9. Y la otra parte del proceso, unos 3, 4, 5 meses más. A veces les ha tomado más de un año, a nosotros nos tomó exactamente 4 meses. ¿Especialmente hicimos algo diferente? Creo que no. Creo que simplemente en la primera etapa donde la nominación, conseguir trabajo fue rápido, solo un mes de espera. La nominación provincial se demoró lo normal, 5 meses, 6 meses de trabajar, más 5 en espera que me la aprobaran la nominación provincial, fueron 11 meses. Es un tiempo relativamente normal en aquel entonces. Es posible que ahora esté mucho más ágil. Lo que sí fue mucho más rápido fue la residencia permanente, que fueron solo 4 meses. Ahora, el único momento donde fue muy favorable para nosotros o fue bastante rápido fue en conseguir trabajo, fue solo un mes de demora, y cuando se estaban por vencer los permisos de trabajo, tanto mío como el de estudio de mi esposa, la vía que yo tomé haciendo un LMIA con mi empleador para ahorrarme tiempo en lo que mi esposa encontraba trabajo y en lo que mi esposa tenía los 3 roles de pago, esas 3 semanas o ese tiempo que se pudo demorar en buscar trabajo, ya yo tenía mi LMIA y hice mi aplicación a mi extensión lo antes posible, simultáneamente casi con mi esposa, no tuve que esperar que ella tuviera el trabajo ni todos los roles de pago. Entonces eso me ahorró también quizás un mes en yo hacer mi extensión y luego aplicar yo a la residencia permanente. Por eso es que le digo que nos tomó en realidad un año hasta enero del 2023. Nosotros llegamos en mayo del 2021 y en enero del 2023 ya teníamos aprobada la residencia.
¿Qué pasa una vez que te dicen que ya tienes aprobada la residencia? Pues ya eres residente permanente. Puedes hacer todo como un residente permanente, excepto salir de Canadá, porque todavía no tienes físicamente las tarjetas de residencia permanente. Solo tienes un documento que no es un documento de viaje que te dice que eres residente permanente, pero hasta tanto no recibas las tarjetas físicas, que es como la licencia de conducir o como una identificación plástica, eso se nos tardó 3 meses. Desde enero, pero ya éramos residentes permanentes en enero nos tardó 3 meses, creo que fue en abril, que tuvimos físicamente las residencias permanentes, las tarjetas de residencia permanente. Entonces, con esas tarjetas de residencia permanente es que ahora sí puedes salir de Canadá. Si pensabas viajar, regresar a tu país, hasta tanto no tengas las tarjetas de residencias permanentes físicas, no puedes salir del país, porque esas tarjetas son las que tienes que presentar en el aeropuerto, en migración, cuando vas a entrar y salir de Canadá, porque ya no tienes una visa, ya tu visa se debe haber vencido junto con el primer permiso de trabajo que trajiste, que era por 1 año y 2 meses, en nuestro caso. Porque cuando extendí el segundo permiso de trabajo, yo no actualicé las visas. Es un trámite que, una, que cuesta dinero, otra, que toma tiempo, y yo sabía que no íbamos a salir de Canadá hasta tanto no tuviéramos la residencia permanente. Entonces, no invertimos en hacer una actualización de visa con los nuevos permisos de trabajo. Si no pensábamos viajar fuera de Canadá, no íbamos a necesitar esa visa. Entonces, una vez que ya tuvimos las tarjetas de residencia, es que ahora estábamos habilitados para poder viajar o salir fuera de Canadá. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido de ayuda, que hayan disfrutado de nuestro testimonio, de cómo fue nuestra experiencia migrando a Canadá y nuestro proceso de residencia en 1 año y 8 meses. Acuérdense que no soy consultor de migración, es solo un testimonio de cómo fue nuestra experiencia, los diferentes obstáculos que tuvimos que sortear y cómo logramos nuestra residencia permanente acá en Canadá. Además, que les sirve de ayuda a muchas personas que están pensando que es imposible, que es complicadísimo llegar a Canadá, y no es tan así. Si nosotros lo logramos, cualquiera de ustedes también puede. Les voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces para la nominación provincial, para la residencia permanente y, por supuesto, la plantilla de cómo hacer un currículum vitae. Si nuestro video les gustó y les sirvió de ayuda, pues suscríbanse al canal para que sigan recibiendo notificaciones de nuestros próximos videos. Que tengan una linda noche. Y esto es Que Volá Hacer.